Bien, en esta clase vamos a utilizar algunos operadores aritméticos para poder realizar cálculos sencillos y algunas funciones más comunes en la obtención de algunos resultados. Por lo tanto, en esta planilla que ya la veníamos realizando, vamos a utilizar la columna F para poder obtener el promedio. Bien, si analizamos el promedio matemáticamente hablando, ¿cierto? Vendría siendo el cálculo de la sumatoria de las notas dividido, en este caso, por 3. Esa sería básicamente la operación que tenemos que realizar, que es una sumatoria y una división. Si trabajamos en esta celda, que es donde queremos dejar el resultado, es primero agregar el signo es igual, que Excel va a interpretar que lo que queremos hacer es un cálculo. Por lo tanto, debemos realizar la sumatoria. Y como son dos operaciones, primero la sumatoria se debe ejecutar para posteriormente realizar lo que es la división. Esto iría entre paréntesis. Y hacemos referencia a la celda que contiene el dato. ¿Ya? La celda referencial en este caso sería C3 más, uso el operador aritmético, que es el signo más, D3, ¿cierto? Más E3. En ese caso, cierro el paréntesis porque ya termina la sumatoria y ahora agrego el símbolo o el signo que representa la división y lo divido por 3. Ahí ya vemos prácticamente resuelto lo que es el cálculo del promedio de estas tres notas usando los operadores aritméticos como solución. Realizamos un enter y ya tenemos el promedio. ¿Ya? Normalmente aquí aparece con varios decimales, pero yo ya lo tenía concentrado aquí con uno. Ahora, Excel, si ya vimos, claramente podemos obtener un resultado usando los operadores aritméticos. Pero pongámonos en el caso de que de tener 10 notas se nos haría muy complicado y quizás nos provocaría un error humano al momento de estar seleccionando celda a celda para poder sumar. Entonces, en el caso de la suma, ya Excel también permite realizarlo de manera más efectiva, más rápida. Y para eso crea las funciones. Y hay algunas funciones que son de uso frecuente, que lo podemos ver acá en el sector de autosuma, desde la cinta de opciones de inicio. Y podemos revisar que tenemos la función suma, promedio, contar números, max y min. Y también tenemos la posibilidad de realizar más funciones. Pero estas son como las más utilizadas. Entonces, podríamos utilizar para realizar una sumatoria, por ejemplo, de las mismas notas, podemos utilizar la función suma, abro paréntesis y selecciono el rango. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Es que va a permitir realizar la sumatoria más rápidamente y solamente seleccionando el rango. Aquí no lo estoy realizando individualmente celda a celda. El rango permite utilizar el inicio de ese rango desde la celda C3 hasta la celda E3 y todo lo que está en el medio se entiende que está incluido. Entonces ahí tenemos, se fija, esa es solamente la sumatoria, pero podemos realizar la división por 3. Ahí tenemos el mismo resultado. Se fija la diferencia de usar todas las celdas una por una, ¿ya? A usar la función suma, que solamente vamos a utilizar, ¿cierto?, el rango desde la primera celda hasta la última. ¿Ya? Se acorta la operación. ¿Ya? Ahora, en el caso del promedio, específicamente hablando de lo que estamos acá resolviendo, Excel
tiene la función específica para el cálculo del promedio. Es decir, hay un procedimiento detrás de Excel que se hace en forma automática, que al momento de escribir esta función, que se llama precisamente promedio, todos los nombres de las funciones, hay que decirlo, tienen un nombre característico a lo que ejecuta, por lo tanto no hay forma de perdernos en este sentido. Promedio lo que hace es promediar, ¿cierto?, de acuerdo a la selección de los números que se realicen. Y lo que aparece debajo de cada función es la sintaxis, que es una ayuda que nos permite guiarnos para poder proceder, cómo poder utilizar la función. ¿Ya? En este caso aquí dice número 1, número 2, pero como los números acá que queramos promediar o las notas están continuas, basta con seleccionarlas. Si estuvieran descontinuas, es decir, fuera la nota 1, punto y coma, y la nota 3, ahí usamos la sintaxis que nos dice acá en la parte inferior, ¿ya? Pero el punto y coma es para hacerlo en forma individual. En este caso, ¿cierto?, es todas las celdas, por eso seleccionamos en forma continua desde el inicio hasta el final, como tipo rango. Al momento de presionar el Enter, el cierre paréntesis lo asume en forma automática y nos va a calcular, ¿ya? Ahora, la siguiente es lo mismo, ¿ya? Promedio, ¿cierto? Y selecciono el rango, perdón, solamente de la fila donde estamos, ¿ya? Ahora, si nos fijamos, ¿ya? Hay un factor en común acá que estamos usando, ¿cierto? La misma función para toda la columna y lo único que va a variar, ¿cierto?, son la posición de las filas. Por lo tanto, nosotros podemos hacerlo esto rápidamente arrastrando, ¿ya? Esto quiere decir que se va a incrementar el número de la fila en uno más a medida que vayamos arrastrándolo hacia abajo, ¿ya? Entonces eso permite, como son celdas relativas, que se modifique su valor al momento de ser arrastrado, ¿ya? Entonces lo hacemos rápidamente. Ahora, en este caso, ¿cierto?, podemos también incluirle aquí, pulsamos acá el copiado formato y le aplicamos para que quede con colores. ¿Bien? Ahora, si quisiéramos calcular para utilizar algunas de las funciones más comunes, vamos a obtener el promedio más alto, promedio más bajo y promedio general. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar una función. Si bien es cierto, nosotros acá podemos verificar inmediatamente cuál es el promedio más alto. Sin embargo, es necesario que se haga con funciones para que se actualice si es que hay algún cambio de nota. ¿Ya? Se actualiza automáticamente. Si yo lo agrego manualmente, por ejemplo, lo pongo 6.6, esa es la nota más alta. Pero si acá, por ejemplo, yo me equivoqué y era un 6.5, ¿cierto?, se va a modificar el promedio y en ese caso se tendría que modificar también el promedio más alto, ¿ya? Y eso no va a ocurrir si usted lo hace manualmente y no estaría utilizando las herramientas de Excel para que Excel haga el análisis que debe hacer, no el usuario, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejarlo tal cual. Y para obtener el promedio más alto, de acuerdo a las funciones más utilizadas, tenemos la función max, ¿ya? Normalmente yo las digito, ¿ya? Pero puede también usted seleccionarlas del listado o utilizar también la opción que aparece ahí. Basta con seleccionar el rango de todos los promedios, ¿ya? La función se va a encargar de recorrerlos cada uno y arrojarnos el valor más alto, que sería 6.6. Asimismo, ahora lo voy a hacer utilizando aquí la opción min. ¿Se fija? En este caso adopta que interpreta que es
el mínimo de la celda que estaba arriba. Por eso queda seleccionada y nos permite volver a hacer la selección. ¿Ya? Ahí tenemos que tener cuidado en que la selección simplemente esté bien utilizada o seleccionada. Y al momento de agregar la selección, Excel va a interpretar con esta función y va a recorrer todos los datos de este rango, pero nos va a arrojar ya el valor más bajo o el mínimo. Ahí está. Y la última cálculo es el promedio. Es igual, ¿ya? Recuerde que si yo uso aquí promedio, siempre va a apuntar a las celdas que estén continuas. Por eso aparece seleccionado y tengo la posibilidad de modificar esa selección. El promedio de los promedios en el fondo, ¿ya? Va a calcular el promedio. Esto lo hace internamente, es decir, lo que hace la función internamente suma los datos de la celda seleccionada y los divide por la cantidad de las celdas que usted seleccionó. ¿Ya? Entonces, eso lo hace internamente. Es decir, está sumando y está dividiendo internamente, como el procedimiento inicial que hicimos. Pero acá lo está haciendo en forma automática. ¿Ya? Ahí está. Ese es el promedio general. Entonces, asimismo podemos utilizar el copiado formato para poder aplicarle el formato condicional. Bien, entonces ya hemos estado revisando algunas de las funciones más básicas, más utilizadas, más frecuentes, y el uso también de operadores aritméticos como lo vimos en un principio. Nos vemos en otra oportunidad.